Muy buenos días, bienvenidos al foro de debate Ferrol Tren de Futuro que organiza el Correo Gallego en colaboración con la Autoridad Portuaria de Ferrol, que nos acoge hoy en esta sala Cruxeiras. Gracias a todas y a todos por acompañarnos para abordar la que sin duda es una de las reivindicaciones históricas de Ferrol, la mejora de la conexión ferroviaria. La Xunta de Galicia, el Concello de Ferrol, los agentes económicos y sociales, la ciudadanía de a pie, ustedes lo saben perfectamente, reclaman todos a una y reclaman desde hace ya mucho tiempo una conectividad ferroviaria que esté a la altura de las necesidades que tiene la ciudad y de sus potencialidades, que son muchas y que de alguna manera pues también se ven lastradas por ese déficit en las comunicaciones. Hoy vamos a hablar de todo ello, de lo que supone, de lo que necesita la ciudad, de lo que reclama y de lo que merece. En dos mesas de debate, vamos ya con la primera. Les agradezco a nuestros tres invitados de hoy. Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido y gracias. José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol. Muy buenos días, alcalde. Muy buenos días. Gracias. Y Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Francisco, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por prestarnos esta sala Cruxeiras, que está fantástica. Bueno, vamos a hablar del ferrocarril, la situación actual, los retos, las oportunidades. Vamos a hablar de la situación que se vive hoy en día, en pleno siglo XXI, pero estuvimos aquí hace un año, ustedes lo recordarán, el alcalde y Francisco Barea, que nos acompañaron también en un foro hablando del puerto y de la obra que tenía en marcha y de la transformación de la ciudad. Hace justamente un año entrábamos por aquí y estaba todo en obras, levantado. Yo no había vuelto desde entonces. Hoy entré y me quedé impresionada, porque ha quedado fantástico esto. Está fantástico, la verdad, ¿no? Me imagino que estarán contentos. Está el proceso de transformación dando frutos, pero va bien la cosa, ¿no? ¿Cómo ha cambiado, alcalde? Pues la verdad es que yo creo que estamos todos los ferrolanos ilusionados, viendo que temas por los que llevábamos esperando muchísimos años por fin se convierten en realidad, ¿no? Yo tenía muy claro hace justo 2 años, cuando accedí a la alcaldía, es que Ferrol no podía seguir perdiendo tiempo en discusiones estériles. Lo que tenía es que afrontar esa gran transformación de la ciudad como han afrontado las otras grandes ciudades, ¿no? Por lo tanto, ya digo, esto es una muestra de colaboración entre administraciones. Este es el ejemplo de cómo la Xunta de Galicia, la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento, cuando nos juntamos para quitar temas de la ciudad, los temas salen. Hoy se ve esta primera fase de abrir Ferrol al mar, pero cuando vuelvas el año que viene, puedes venir antes para las fiestas de verano, espero venir. Para las fiestas de verano o en cualquier otro momento, ¿no? Disfrutar de nuestras playas, de nuestra gastronomía, etcétera. Pero en todo caso, el año que viene ya se va a ver la segunda fase muy avanzada, la fase que lleva bueno, pues 1,5 kilómetros entre La Cortina y Esteiro, y nosotros el año que viene esperamos también tener ya adjudicado toda la renovación de la fachada marítima en Esteiro y toda la renovación de la fachada marítima en Caranza, ¿no? Por tanto, esta es la gran obra de transformación urbana de la ciudad. 10 kilómetros de sendas verdes para que la gente gane espacios para pasear, más árboles, carriles bici. Bueno, pues yo creo que es un salto importantísimo en nuestra ciudad. Y ya digo, ¿no? Yo soy el alcalde, pero esto no es cosa del alcalde, esto es cosa de los ferrolanos, que cuando nos juntamos somos capaces de conseguir cualquier objetivo. Y ya que está el conselleiro de Presidencia, pues un agradecimiento muy especial, porque el 50% de toda esta inversión es financiado por la Xunta de Galicia, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues es justo reconocer a quien apuesta por esta ciudad que lo haga, ¿no? Entiendo que al consellero también le satisface ver la transformación en la que está inmersa la ciudad, ¿no? Y al fin y al cabo es su tierra también. Hombre, la verdad es que non vai sin tempo, ¿no? Para esto yo creo que lo compartimos todos los ferrolanos. Pero es verdad que desde esta última legislatura los cambios que se están haciendo son muy importantes, y yo creo que es una apuesta, efectivamente. Cuando las administraciones todas trabajan juntas, pues los cambios son muy evidentes, ¿no? Y yo creo que Ferrol en los últimos 20 años ha cambiado su forma, la entrada en la ciudad, ha cambiado pues cómo evoluciona la ciudad, y necesitaba urgentemente pues que entrases en Ferrol y que te sintieses orgulloso de la ciudad en la que entras, ¿no? Y para eso es muy importante la primera impresión. Los que vivimos aquí ya
lo conocemos y te agrada ver cómo va mejorando poco a poco, pero también para la gente que llega, que no tiene nada que ver la entrada en Ferrol por la autopista de hace 3 años a la entrada de hoy. Y yo estoy seguro, como decía el alcalde, que no va a tener nada que ver dentro de 2 años, cuando esté todo terminado, 1 año y pico, pues con toda la muralla, que se lleva hablando de eso. Pues que en Ferrol llevamos hablando de esto, vamos, yo creo que empezaba a ir a las tertulias hace 20 años de asuntos políticos y ya se hablaba de estas cosas, ¿no? Y ahora por fin lo estamos viendo. Por eso decía, oye, no va sin tiempo, pero ahora que hemos empezado no vamos a parar, ¿no? Y yo creo que era algo que la gente demandaba y más allá de que uno pusiese unas jardineras de una manera u otra, yo creo que todo el mundo se da cuenta de la transformación que está viendo, ¿no? Que es muy importante eso. También llevamos muchos años hablando del tren, ese es otro tema recurrente, y ahora vamos con ello, pero quería preguntarle a Francisco Barea, porque el puerto se ha implicado por completo también en esa transformación de la ciudad, y tiene también su propia transformación interna, ¿no? En ese sentido, pues van acompasados, ¿no? Ambos, ciudad y puerto, ¿no? Para lograr esa transformación y hacer de la ciudad y del puerto instalaciones y una ciudad del siglo XXI. Sí, bueno, era un objetivo que el puerto, hace años, yo siempre lo he dicho, que los puertos en general son muy opacos a las ciudades. Y Ferrol en particular, yo creo que necesitaba un cambio, y es un cambio que me ha explicado muy bien el alcalde, que no sería posible si no nos hubiésemos juntado las 3 administraciones. No es fácil para un puerto hacer una inversión en este aspecto, bueno, si se le puede llamar inversión a un cambio de fachada. Los puertos somos comerciales y por lo tanto nuestras inversiones tienen que ir a ciertas cosas. Y el apoyo que hemos tenido de la Xunta, ha pagado de 4,6 millones, 3,8 los ha puesto la Xunta, no hay que olvidarlo, ¿no? Y nos hemos unido los 3 para conseguir este cambio de la primera fase. Yo creo que es un cambio total de la entrada a Ferrol. Cualquiera que haya venido hace 2 años y que haya venido ahora no conoce la entrada, y eso significa pues que hemos conseguido el objetivo que se buscaba, ¿no? Y bueno, y continuaremos hasta terminar lo que nos queda, aparte de todo lo que el ayuntamiento va a realizar, que yo creo que va, para los que somos ferrolanos, y como muy bien decía el consejero, esto llevamos toda la vida escuchando lo mismo, va a ser otra ciudad. Yo creo que de aquí a 3-4 años esto va a cambiar totalmente. Bueno, pues ese proceso está en marcha y está dando frutos, pero la reclamación de la mejora de la conectividad ferroviaria pues sigue también sobre la mesa, y esa sí que está pendiente, ¿no? Hemos hablado de la parte buena, pero vamos ahora con lo complicado, porque hablamos en todo caso de una auténtica deuda histórica, ¿no? Una vía férrea que data de 1913, ¿no? Y sigue siendo la misma. E ir a Ferrol, ir desde Ferrol en tren, pues prácticamente es una odisea. Esa es la realidad que tenemos ahora mismo encima de la mesa, ¿no? Esa situación actual, alcalde, es paradójico, ¿no? Incomprensible. No se entiende, no se explica hoy en día, ¿no? Que siga siendo así. Pues efectivamente, ¿no? Yo lo resumo normalmente con lo que es el decálogo de mi obligación como alcalde. Ferrol no quiere ser más que nadie, pero tampoco se va a conformar con menos, ¿no? Yo creo que esto es algo que entiende perfectamente todo el mundo, ¿no? Estamos viendo cómo la alta velocidad ha llegado a Galicia con los problemas que ha tenido, con los retrasos históricos que ha tenido una infraestructura de estas características, que por otro lado es algo normal y sustancial cuando hablamos de inversiones de tantos importes. Pero lo cierto y verdad es que la renovación de la línea entre Ferrol y Coruña y la salida por Lugo no forma parte en este momento de los planes del Ministerio de Transportes. Y eso creo que es algo que no se puede entender y es algo que no podemos permitir. Y esto va, segunda parte del decálogo, ¿no?, que decía como alcalde, ¿no? Esto no es un tema de partidos. Esto es un tema de todos los ferrolanos, ¿no? Y yo por eso veo aquí, ayer teníamos una reunión en el ayuntamiento muy intensa con el Foro del Ferrocarril, que es una iniciativa ciudadana que va a participar después en este foro y podrán explicar mucho mejor que yo, pues todos los avances que estamos realizando. Creo que cuando vemos que en Madrid no se considera Ferrol, es que hace unas semanas nos han quitado
la conexión directa con Madrid. Es que esto es algo que si pasa en otro sitio, en fin, pues se monta la mundial, ¿no? Pues aquí nos han quitado la conexión directa con Madrid y por eso creo que la respuesta de la ciudad tiene que ser una respuesta unánime y por eso, bueno, pues felicito al puerto por haber organizado este foro donde yo creo que podemos intercambiar ideas para buscar ese punto de encuentro, ¿no? Yo creo que es muy importante ser capaces, ya digo, de abandonar las diferencias, juntarnos en lo que nos une, porque esta ciudad está creciendo. Después de tantos años da gusto ver cómo se habla bien de Ferrol, cómo Ferrol gana población, cómo Ferrol gana empleos, cómo en Ferrol está creciendo la rehabilitación, cómo tenemos proyectos encima de la mesa ilusionantes, y lo que no podemos permitir es que un proyecto tan estratégico como el del ferrocarril ni siquiera esté guardado en un cajón, porque el problema es que ese proyecto de modernización no existe en este momento. Y por eso, pues oye, creo que este foro es muy adecuado y seguramente el consejero puede explicar perfectamente, porque y yo me anticipo, porque oye, como no había nada, nosotros le pedimos a la Consellería de Movilidad, oye, haz un primer estudio recopilando estudios y promesas de 20 años, ¿no? Y yo creo que ese papel ha sido extraordinario. Desde el Ayuntamiento no podríamos haberlo hecho y yo por eso, bueno, pues mi agradecimiento anticipado a la Consellería, porque nos ha servido como punto diagnóstico y sobre eso, bueno, pues trabajar para, ya digo, para llegar a esa concreción que es lo que necesitamos en esta ciudad. Efectivamente, la Junta se ha implicado especialmente en este asunto. No era tampoco su tarea directa, no era su responsabilidad, pero lo ha hecho, ¿no? Y ha dicho, vamos a ver qué podemos, con lo que costaría, ¿no? Yo creo que toda la gente de Ferrol llevamos hablando de... Todos sabemos, ¿no? Y esto no es política, esto es sentido común, ¿no? Hace muchísimos años que llevamos reclamando pues unas conexiones de tren, porque el tren aquí parece que somos la última esquina de la última esquina de la última esquina. Y seguro que tenemos muchas cosas que echarnos a la cara de años, pero en algún momento hay que borrar todo, ¿no? Y decir, oye, vamos a trabajar positivamente. Y estamos en una situación que nunca se ha dado antes. Y me refiero, por primera vez en la historia de Europa, Europa ha decidido poner encima de la mesa miles y miles de millones de euros para financiar el tren en toda Europa. Esta situación no se dio antes, por muchas circunstancias, ¿no? Pero, oye, por primera vez en la historia hay una financiación extraordinaria para financiar el tren, porque se considera que es un medio de transporte mucho más ecológico y de futuro. Bueno, en fin, está encima de la mesa. Cuando se pone encima de la mesa, todos los países hacen una serie de planificaciones, ¿no? ¿Dónde vamos a invertir todos esos millones que le corresponden a España? Y en esa planificación es donde Ferrol quedamos descolgados. Entonces, dice, oye, quedamos descolgados porque ya estamos en un nivel muy arriba y ya tenemos todo. No es cierto. Y además, lo que es más agravante, tenemos uno de los dos puertos exteriores que hay en Galicia, con una terminal de contenedores, con una inversión que se está haciendo para llevar el tren del puerto exterior y conectarlo con la línea, que está a punto de terminar, y por lo tanto no tiene sentido que seamos de los mejores puertos o de los puertos en toda la cornisa cantábrica con más potencial de crecimiento para el ferrocarril, que tengamos ya una terminal que si no funciona más es porque no tiene tren, que estemos a punto de terminar las vías interiores del tren y que cuando salimos de la autoridad portuaria no podamos ir por tren. Esto cualquiera diría, estamos de broma, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando... Oiga, primero reclamamos, Ferrol no puede ser la red ampliada o la red global, tiene que estar de los primeros, pero porque tenemos un puerto que tiene todo. En el origen de los fondos europeos es llevar las mercancías, los camiones son los que más contaminan, llevar las mercancías por tren. Oye, pues en Ferrol es uno de los dos puertos exteriores, tiene una terminal de contenedores con un potencial de crecimiento exponencial enorme. Coño, pues vamos a poner el tren de los primeros en Ferrol, ¿no? Y eso no ocurre. Entonces, cuando esto lo analizamos, cuando protestamos, cuando hablamos con el comisionado del Corredor Atlántico,
las respuestas, o sea, son de Guinness, ¿no? Las respuestas son increíbles. Pero ya no por hacer política, sino como dice el alcalde, oye, vamos a resolver, vamos a intentar ser positivos, porque esto nos daría para repartir, vamos a ser positivos. Y es cuando el ayuntamiento nos dice, oye, vosotros podéis echar un cable desde movilidad, pues para poner unos mínimos que yo estoy seguro que ese documento que hicimos a petición del ayuntamiento, si lo hiciera la autoridad portuaria, pues sería de una manera, si lo hiciese el alcalde sería de otra, si lo hiciésemos nosotros pensando única y exclusivamente en cómo lo ve la Xunta, lo haría de otra, y si lo hace cualquiera de los que estáis aquí, lo pondríais de otra manera, otros años, otras cosas, estoy seguro. Quiero decir, el documento que nosotros hemos preparado no es un documento ni cerrado ni el mejor del mundo, pero de lo que se trata y lo que nos pidió el alcalde es, oye, vamos a intentar poner un punto de encuentro donde más o menos todo el mundo se pueda sentir relativamente cómodo y poder trabajar hacia adelante. Pues lo que ha pasado con la fachada, oye, vamos a hacerlo y vamos a trabajar hacia adelante. Vamos a dejarnos de mirar si por qué hace 4 años no se hizo, si por qué hace 6 no. Vamos a sacar las cosas adelante, caray. Que estamos en una situación, en un momento muy bueno para la ciudad y con unas expectativas mejores. Y ese documento pretendía recoger, oye, pues con unas inversiones mínimas, poder acercarse desde el punto de vista de los pasajeros a Coruña en un tiempo competitivo, como lo harías en autobús o en coche. ¿Por qué no utilizas el tren? La gente no utiliza el tren si le lleva más tiempo que ir en coche o ir en bus. Esto, vamos, yo creo que esto lo entendemos todos, ¿no? Entonces, oye, vamos a poner un tren. ¿Qué se necesita para que el tren lleve igual de tiempo que el coche o menos? Pues se necesita, lo mínimo es esto. ¿Y qué se necesita para sacar las mercancías? Cuando lleguen los contenedores y queramos armar un convoy de 750 metros, que es lo que nos pide la Unión Europea, ¿cómo salvamos las pendientes, los túneles y llegamos y empatamos no con Coruña, que es el otro puerto exterior, y salimos hacia la meseta? Salimos por Lugo, que es lo mejor, ¿vale? Y salimos por Lugo. ¿Qué necesitamos? Pues estas 4 cosas. Y eso es lo que recogemos en un documento, es uno de mínimos, ¿no? Yo creo que lo hemos, en la consejería, cuando lo terminamos y se los pusimos a los grupos municipales, pues esa era la intención, ¿no? Es decir, esto es lo mínimo que tenemos que hacer y a ver si entre todos, yo lo haría de otra manera, repito, el alcalde de otra, y seguro que cada entidad, organizaciones empresariales lo haría otro, pero vamos a poner encima de la mesa lo mínimo. Lo mínimo para que salga adelante, porque no podemos seguir perdiendo tiempo. Ferrol es la única ciudad que no tenemos firmado un convenio con el Ministerio para la estación intermodal. Todas las ciudades de Galicia lo tienen. Ferrol no. Nosotros hemos hecho el diseño. Ahí es donde puede poner dinero la Xunta de Galicia y ya nos hemos comprometido con el Ministerio, pero no lo quieren firmar. Oye, pues no lo sé. Lo que nos queda es pues que todo el mundo sepa cuáles son la situación y que nos ayudéis también, no al alcalde o a la Xunta, sino a la ciudad, a que esto pueda salir adelante, ¿no? También el puerto está empujando ahí, porque para el puerto es fundamental el ferrocarril, evidentemente, Francisco. Desde luego, pero yo considero que es mucho más grave para los pasajeros que para las mercancías. Yo creo que la situación de los pasajeros es tercermundista. Para el puerto, desde luego, la competitividad que nos da la línea actual es muy baja, y eso la terminal de contenedores lo sufrirá, como bien ha explicado Diego. Tenemos que tener en cuenta que desde la estación de tren hacia aquí es solamente el beneficiario o el damnificado es el puerto, y de la estación hacia afuera seremos los dos, tanto pasajeros como puerto, porque utilizamos la misma línea. Hay una vía única y por lo tanto va a ser vía única para los dos. Lo que está ocurriendo es que en el puerto llevamos una inversión muy grande hecha. La obra que acabaremos el año que viene, estamos en los 115 millones de euros, pero es que nosotros ya hemos invertido o estamos invirtiendo otros 17 millones de euros más en las playas de vías del puerto exterior, en la vía interior que estamos haciendo, y la parte que corresponde al convenio con Adif, que está haciendo también y vamos a hacer a la entrada, entre la entrada del puerto y la estación de tren. Por lo tanto, nosotros hemos hecho el trabajo y tenemos una infraestructura, la máxima infraestructura actual que podemos tener en ferrocarril. Pero el problema lo tenemos de la estación hacia afuera, que es lo que estamos explicando, y que ahí existen unos condicionantes pues que nos hacen en mercancías ser muy poco competitivos
Y luego en pasajeros, en pasajeros lo que ocurre es que no coge nadie el tren, porque si encima de no haber frecuencias tardas hora y media en llegar, pues lógicamente no se utiliza, ¿no? Y ese estudio que ha hecho la Xunta creo que está muy bien pensado, porque hay que partir de los mínimos necesarios. No hay que pensar en que vamos a meter miles de millones en hacer un trazado de AVE nuevo, no. Hay que pensar cómo optimizamos lo que tenemos para poder funcionar. Y yo creo que está muy bien hecho y salva en parte prácticamente todos los condicionantes que tenemos. Muchos los ha comentado ya el consejero, las pendientes, que son las que nos limitan, porque voy a hablar del libro, de lo que me toca, ¿no? Las pendientes nos limitan una barbaridad los convoys. Los convoys solamente con una tracción simple pueden mover 900 toneladas y eso nos lo limitan las pendientes existentes. Es decir, nuestros trenes no llegarían ni a 500 metros. Por lo tanto, ese es un problema enorme. El segundo es que no tenemos apartaderos de vía. No podemos cruzar un tren. No hay que olvidarse que es vía única. Claro. Por lo tanto, necesitamos apartaderos de 750 metros para que mínimo podamos meter trenes de 500, que es en la actualidad los convoys que se utilizan en mercancías en España. Tenemos que llegar a 750, que es lo que marca Europa, pero por ahora 500 metros sería competitivo, ¿no? Y tenemos pues mucho más hándicaps de este tipo, ¿no? La línea es de 1913 y está en los cánones que se llevaban en ese momento. La velocidad. En la línea que nosotros tenemos con Betanzos tenemos el tamaño de tren de longitud básica más pequeño de España, que son 280 metros. Significa que entre Betanzos e Infesta no puede pasar un tren mayor de 280 metros. Si solo trasladamos a mercancías, pues podemos entender qué convoy podríamos sacar, ¿no? Y ese es el mayor de los problemas. Nosotros estamos invirtiendo, tenemos una inversión importante hecha, pero nos falta de la estación de tren hacia afuera. Apuesta por el tren, pero Ferrol no cuenta, realmente no está contando. Xunta y Concello se han aliado y el Concello también en su propio interior, ¿no? Los grupos municipales están un poco todos a una y esperando que le reciban en el Ministerio, ¿no? Porque está ahí la pelota en el tejado del Ministerio de Transportes, ¿no? Algo hemos conseguido, porque no ha sido fácil, supongo. Yo le mandé 3 cartas al ministro durante año y medio. Tuve una conversación con él en el Senado, no llegaba a la reunión, nos ofrecieron una reunión telemática. Al final esa reunión telemática fue una reunión presencial. Al menos hemos puesto el tema encima de la mesa, ¿no? Como se suele decir en Madrid, ¿no? Y ahora, pues efectivamente, estamos esperando a una reunión con el secretario de Estado, que es el compromiso que asumió el director general de Ferrocarriles, y sobre todo yo creo que lo importante es que en esa reunión el Ministerio nos diga cuál es su plan para Ferrol, ¿no? Nosotros obviamente vamos a llevar cuál consideramos que es el plan de mínimos para Ferrol, pero vamos a tratar de escuchar a que la parte que tiene las competencias y que tiene que realizar la inversión nos diga exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Yo se lo veo complicado, porque el alcalde hizo esas reuniones, yo con el secretario de Estado he hablado en varias ocasiones, la última hace 2 o 3 semanas en Coruña, que estuvo en la Autoridad Portuaria de Coruña. Le he hablado del asunto de Ferrol, le he dicho que teníamos el estudio, que estábamos los grupos políticos, bueno, pues con pequeñas diferencias, pero oye, esto que era una inversión mínima, o sea, en ferrocarriles lo que estábamos hablando es una inversión mínima y da servicio a una parte muy importante de Galicia del noroeste y a un puerto, ¿no? Me dijo, sí, no te preocupes, olvídate. Hemos hablado con el ministro cuando llegó el primer AVE, el presidente le dijo que había que firmar el convenio de la estación intermodal, olvídate. Y en la última reunión que hemos tenido con el comisionado del Corredor Atlántico, fue en el Pazo de Mariñán y allí había presentes varios alcaldes, estaba el presidente de la Diputación también, que no podrá decir que miento. Claro, decíamos, oye, ¿cuáles son las inversiones que tienes para el puerto de Ferrol y para salir del puerto los trenes? Decía, porque hablas de que se va a invertir no sé cuántos miles de millones en Galicia, pero vale, oye, ¿cómo te va a invertir 5.000? Perfecto. ¿En dónde?
cómo y cuándo, que es lo que queremos saber, ¿no? ¿Dónde, cómo y cuándo? Y joder, a lo mejor te podemos hacer alguna aportación, o a lo mejor te decimos, pues mira, en esta zona no, hazlo aquí porque es más necesario. No nos han dicho nada, pero sí nos dijo que en Ferrol le comentamos lo que decía, estaba también el presidente de la autoridad portuaria, de todas las autoridades portuarias, pero el de Ferrol por supuesto, le comentamos, oye, pero en Ferrol para sacar los trenes necesitamos los apartaderos, necesitamos solucionar el problema de alguna pendiente, porque si no hay que meter 2 locomotoras, si metes 2 locomotoras, el precio lógicamente de la expedición sube y las mercancías son menos competitivas. Necesitamos saber si los túneles ya los tenéis, si vais a solucionar el gálibo de algún túnel, porque hablamos de meter el remolque del camión en el vagón, en una plataforma de un vagón, como si fuese una góndola, y en consecuencia tienen que tener una altura que ya está establecida, un internacional, que son 4,20. Contestación. Bueno, como no sabemos qué mercancía se va a mover por Ferrol, por ahora no vamos a hacer nada. Dije, ¿cómo? O sea, no, porque a lo mejor incluso pueden mover un tanque y entonces el túnel tiene que ser más ancho. Y yo, vamos a ver. Esto hay gente delante, no es una conversación de café. Pero lo parece. Pero lo parece. Dice, vamos a ver, esto hay un estándar, que son 4,20. Si hay algún sitio, alguna empresa que quiera mover una mercancía diferente, lógicamente se pondrá en contacto. Pero si no se pone en contacto y no tienes conocimiento de ningún tráfico especial de una pieza de dimensiones extraordinarias, pues va a haber una fábrica, pues lo normal es que se haga lo que está aprobado. Uno cuando hace una carretera sabe que los carriles, hay una normativa que te dice el ancho del carril tiene que ser tanto. Y si es una carretera autonómica tanto, y si es una autopista tiene que tener mínimo esto. Entonces, ¿cómo? O sea, quiero decir, no sé si consigo explicarlo, pero la pretensión del comisionado del corredor es no hacer nada porque no saben lo que se va a mover por esas vías. Digo, esto es una broma. Esto es una broma, porque lo que se va a mover es lo que traen los contenedores. Queremos mover contenedores, que tenemos una terminal ahí con mucho crecimiento. Y después se moverá, pues sabe Dios lo que vaya surgiendo, pero no podemos decir que no hacemos nada en la infraestructura porque no sabemos si se va a mover un tráfico especial. Oiga, estamos de broma. Estamos de broma. Los apartaderos son fundamentales porque no se pueden cruzar un tren de pasajeros con un tren de mercancías y lógicamente si esto funciona pues saldrán 6 o 7 expediciones al día de un tren de mercancías que no va a la misma velocidad que un tren de pasajeros y necesita sitios para apartarse porque viene el de pasajeros y tiene que pasar. Esto lo entiende cualquiera. Pues tendremos planificado eso. Tampoco. Y además hay muy poquitos sitios entre Ferrol y Coruña. Es decir, esto los ingenieros se ponen sobre un mapa y te dicen las únicas posibilidades que hay son aquí, 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 y hay 5 diseñados, me parece que eran 5, ¿no? 5 apartaderos posibles. No hay más, pero no hay más porque no hay más sitio. Entonces, a mí lo que me preocupa es pues esa dejación, ¿no? Y esa, bueno, eso a largo plazo, eso ya lo veremos. Oiga, que el puerto ya acaba ahora la inversión, ¿no? Y la ciudad necesitamos, la gente de Ferrol también se quiere mover en tren. Se están moviendo en todas las ciudades una estación intermodal. Las últimas, la de Coruña estamos acabando y la de Lugo también estamos en obras. Todas las demás ya tienen una estación terminada y en funcionamiento, ¿no? Coño, ¿y Ferrol por qué no podemos hacerlo? O sea, ¿qué problema hay para firmar ya el convenio, diseñar la estación y empezar la obra? Estamos hablando ya de 3 años o 4 que va a llevar todo ese proceso. ¿Por qué no podemos empezar ya? Es que no tiene sentido. Y teniendo en cuenta la posición también estratégica de Ferrol, Francisco, que también para el tráfico de mercancías, que ya sé que a usted le preocupa también el de viajeros, ¿no? Y a todos nosotros, pero pensando en las mercancías, estamos aquí en una esquiniña, pero la posición es muy buena para según qué cosas, ¿no? Sí, la posición geográfica no, al revés, la situación nuestra es muy buena. Lo que pasa es que todo lo que estamos hablando, y lo estaba explicando, yo estaba también en la conversación, lo que te quita un poco la esperanza es que no exista una previsión de nada, pero lo que es peor, hubo una decisión en su momento de que el puerto de Ferrol está fuera de la red básica de mercancías. Eso quiere decir que la línea Ferrol-Betanzos-Lugo no tiene por qué recibir ni un duro, porque todos los fondos europeos van a ir destinados a la 2030, que es la básica. Si no existen presupuestos del Estado, y que no hay previsión de que los haya, pues la esperanza de que tengamos
algo en esta línea, pues es nula. Y eso es lo peor, eso es lo que más nos puede hacer daño, ¿no? Porque tiene que haber una planificación, o debería ser una planificación ya desde hace años, con unos hitos marcados incluso en decenios, pero tiene que existir. Es que no hay absolutamente nada, no hay cifras de nada. Llevamos esperando por el bypass de Betanzos muchísimo tiempo, y lo que tenemos es un estudio informativo que veremos a ver qué sale. Veremos a ver qué sale. No tenemos nada más. ¿Existen apartaderos? Sí que existen apartaderos actuales que se pueden ampliar, pero no existe ninguna programación de cuándo, de cómo, y eso es lo que a nosotros nos elimina, pues, esa esperanza de que en unos años, en pocos años, tengamos eso. Y luego, no hay que olvidar que, porque va por inversión exactamente igual, es decir, el hecho de estar fuera de eso, no vamos a recibir un duro en toda la línea. Nosotros, que estamos haciendo una obra de 113, 115 millones de euros, la estamos pagando nosotros. Que tampoco es habitual, ¿no? Que un puerto... Que lo ha explicado muy bien el alcalde antes. Ferrol no quiere ser menos que nadie. El puerto tampoco. El puerto quiere ser igual que los demás. Y tenemos un puerto al lado, un puerto hermano como es Coruña, que tiene el tren pagado, y nosotros tenemos que pagar 115 millones menos 32 que nos han dado. Por lo tanto, el futuro que tenemos, o la esperanza que tenemos a corto plazo, pues bueno, creo que la hemos definido bien, es complicada en ese aspecto. Tenemos que ir terminando, pero nos queda un último mensaje. Lo que podemos hacer es un poco seguir todos a una, ¿no? En una sola voz, reivindicando esa necesidad que tiene y ese derecho que tiene la ciudad de Ferrol, ¿no? Y imagino que por ahí van a seguir Xunta e Concello, que no van a dar la batalla por perdida, entiendo, ¿no? No, por supuesto, no. Ferrol no va a renunciar a nada, ya lo he dicho, ¿no? Sobre todo a lo que tienen otros, lo explicaba perfectamente el consejero, es que lo de la estación intermodal es también un tema clave, ¿no? No solamente por tenemos dos estaciones que están totalmente obsoletas, no solamente por tener una nueva estación, que ya digo, la tienen el resto de ciudades, sino porque la estación intermodal tiene también la playa de Vías y los 750 metros de los que hablaba el consejero y el presidente del puerto, ¿no? Necesarios para el tema de mercancías, ¿no? Por tanto, directo para pasajeros y directo para mercancías. No vaya a ser que ahora con la nueva obra el puerto está acabando la suya, ahora entre el puerto y Adif van a llegar a la estación, no vaya a ser que después el cuello de la estación sea el cuello de botella sea la estación. Entonces hay que ir paralelamente trabajando en todos esos ámbitos, ¿no? Yo daría un argumento a mayores, por si no fueran pocos los que se han dado aquí, y es que Ferrol tiene la base militar más importante del Atlántico en España, ¿no? Y eso no es un tema menor. En la propia directiva se habla de la importancia de las mercancías de los puertos, pero esa directiva habla también de una manera clarísima, y en esto Ferrol no es que tenga que ser lo mismo, sino que Ferrol en esto está muy por encima del resto de bases militares que hay en España, porque tenemos la más importante de toda España. Vamos a aprovechar el momento publicitario para decirlo, y por lo tanto creo que es un argumento muy solvente, un argumento muy técnico, también para reclamar, ¿no? Y un argumento que se une con la historia, ¿no? Seguramente lo dirá después Esperanza Piñeiro, con su permiso. Cuando llegó el ferrocarril a Ferrol fue porque teníamos una base naval y estábamos en un momento de relanzamiento de España como construcción naval, con una renovación del astillero, la última gran renovación del astillero que tuvimos hace 100 años, ¿no? Pues creo que puede volver a ser una buena coincidencia esta, para que al mismo tiempo que se relanza el astillero y se relanza la base naval que tenemos en nuestra ciudad, bueno, pues pueda incorporarse esto, ¿no? Yo ya sé lo que dijo el consejero, ¿no? Yo sé que esto es complejo, sé que claramente pues nos están dando largas, pero yo confío en que, bueno, pues si estamos todas las administraciones y estamos los ferrolanos unidos, francamente yo creo que tenemos que exigir
no un compromiso, ¿no? Yo ya llevo suficiente tiempo en esto ya para no perder demasiado tiempo con compromisos, ¿no? Yo quiero que se devuelvan las frecuencias inmediatamente. Yo quiero que se licite el estudio informativo inmediatamente. Yo quiero que se resuelva una alegación que se ha hecho al bypass de Betanzos inmediatamente. Y a partir de ahí ya podemos hablar del futuro, ¿no? Pero las cosas claritas desde el primer momento. Hechos concretos. Para ir terminando, Francisco Barea y el conselleiro, bueno, que quiera, Francisco. Ha nombrado un tema muy importante el alcalde, es lo que está ocurriendo con Defensa. Y yo creo que ahí el puerto tiene que ser crucial en España. Y por lo tanto, deberían de apostar porque tenga que venir para aquí inversión, porque nosotros vamos a ser un puerto muy importante en el movimiento de mercancías que va a generar ese aumento de gasto en defensa que va a haber. Debemos de ser uno de los puertos de España más importantes en ese aspecto y por lo tanto yo creo que ahí tenemos que exigirlo, que lo hacemos, pero tienen que contar con nosotros por culpa, pues lo que he explicado. Tenemos la base militar que tenemos y la entrada a la base militar es el puerto. Sí tiene que meter mercancías, por lo tanto yo creo que ahí deberemos apostar por eso y que apuesten por nosotros. Yo, el mensaje positivo, ¿no?, que decía el alcalde, oye, al final esta es la descripción de la situación, las necesidades que tenemos, pero efectivamente es muy difícil taponar o no ceder cuando detrás tienes una reclamación que es conjunta, ¿no? Por eso esa petición que hacía el ayuntamiento y el trabajo que está haciendo el alcalde con los grupos municipales, para que esto no es una petición del alcalde del PP de Ferrol, ni es una petición de la Xunta. Esto tiene que ser una petición de la ciudad y de la comarca de Ferrol, ¿no? Incluso de toda Galicia, ¿no? Y de toda Galicia. Bueno, pero es que en toda Galicia tenemos reclamaciones. Pero, es decir, oye, como si nos dicen, la condición para que salga es que no aparezca la Xunta de Galicia en un lado. Tranquilos, nos vamos ahora mismo, pero que salga, ¿no? Eso es lo importante. Y por eso, en esa petición que hacía el alcalde de unidad en torno a una petición es fundamental. Y si para eso nos vamos de la foto, yo, me comprometo aquí delante de todos a no aparecer en ningún sitio. Y no hablar de... Si con eso vale, lo hacemos el problema, inmediatamente, que no le quepa... A veces es el problema también, salir de la foto, no, pero... Oye, no salimos. No va a ser nos el comprometemos caso. a financiar la parte de la estación intermodal que nos toque y no nos ponemos en ningún sitio. Y que se ponga el mérito quien sea, pero que se haga. Que eso es lo realmente importante, ¿no? Bueno, pues que se haga, veremos si se hace o no, y en todo caso les veremos pedir que se haga efectivamente y que se cumpla con esa deuda histórica, que se satisfaga de una vez esa deuda histórica con Ferrol. Gracias a los tres por acompañarnos, Francisco Barea, José Manuel Rey, Varela y Diego Calvo, gracias a los tres, que sé que tienen agendas complicadas. Vamos a seguir, hacemos un pequeño descanso para microfonar, desmicrofonar, hacer alguna foto, saludar y seguimos en unos minutos hablando de este asunto que les interesa a todos, también a mí, que no soy de Ferrol, pero también me interesa y también lo reclamo para Ferrol y el Correo Gallego, con agentes sociales de la ciudad. Hasta ahora. Gracias. Vamos ahora con la segunda mesa, que lleva por título Una conexión del siglo XXI para la dinamización económica y social. Están con nosotros Manuel Pérez, presidente de la organización Iniciativa Empresarial del Noroeste por Europa. ¿Qué tal, Manuel? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Diego Castro, que es director comercial y logístico de Región Iberia de Gilport, que es el 10º operador mundial de terminales de contenedores. Tienen 8 en la fachada atlántica, desde Ferrol hasta Huelva. Diego, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días. Gracias a vosotros por invitar. Bueno, que habla muy bien español, por cierto. Muy bien. Muy bien portuñola. Bueno, y Esperanza Piñeiro, integrante del Foro Ciudadán Polo Ferrocarril, una entidad que echaba a andar el pasado mes de marzo con el apoyo de muchas entidades, que ahora nos contará Esperanza cómo surgió. Buenos días y gracias por acompañarnos. Buen día. Bueno, pues hablando a estas alturas de la película, de las dificultades para ir en tren desde Ferrol. Yo hasta hace nada no sabía que llevaba 1 hora y media ir a Coruña. Me parece una cosa inconcebible. Esta es nuestra realidad, o la realidad de los ferrolanos, y una cuestión que en Ferrol preocupa y desde hace mucho tiempo, ¿no, Manuel? Porque ustedes siempre han estado preocupados por el déficit de infraestructuras de comunicación que tenía Ferrol, ¿no? Esto es una demanda histórica de su organización. Sí, bueno, nosotros llevamos años y años
desde la asociación que presido y Bien por Europa, reclamando no solamente el tema del tren, sino todas las infraestructuras necesarias para el desenvolvimiento del mundo empresarial, y que seamos, como decía el alcalde, no más que nadie, pero tampoco menos. Y en el tema para ser competitivos, en el tema de las infraestructuras, pues poder ser competitivos en el tema de importación e importación de nuestras mercancías, ¿no? Pero Ferrol, yo estuve escuchando los políticos cómo defendían la ciudad, porque es importantísimo darse cuenta de eso. Pero Madrid siempre nos tuvo a Ferrol como la periferia. Y eso es muy grave. Galicia, nosotros que somos la única Galicia que da dos mares, y que esté tan deficiente de infraestructuras, eso es penoso. Y es muy dramático que nos releguen a un Estado, la Unión Europea nos relega a un Estado global hasta el 2050, ¿no? Eso no tiene sentido. Eso para los empresarios para la zona y para la comarca es tremendamente penoso y doloroso, porque ahora que vamos a tener la suerte de tener un puerto con accesibilidad del ferrocarril, pues las empresas que estamos inmersas en los polígonos, pues no tenemos no somos competitivos como el resto de España, porque carecemos de competitividad de infraestructuras importantes. El ferrocarril, ahora hablan de la inmigración, de las vías de inmigración. El Estado dice, pero bueno, hablan de 30 años vista, porque las vías internacionales tienen un ancho de 1,66 y nosotros tenemos 1,43, España. Entonces, bueno, para que el tren comunique con el resto de Europa, pues hay que modificar las vías. Y hablar de eso es hablar de un proceso lentísimo, 30 años. Y las empresas que estamos trabajando y que generando puestos de trabajo, no podemos esperar semejante. Hay que buscar otras soluciones más rápidas y más resolutivas, ¿no? Porque si no, somos perecederos, nuestros productos no somos competitivos. ¿Y qué decía yo? que hay que reivindicar. Ya que tenemos esa carencia y nos han abandonado de esta manera, el tema de infraestructuras, el tema del ferrocarril europeo, nos han relegado al 2050, ¿por qué de una puñetera vez no nos ponen gratis la AP9? Porque te vas a Vigo y son 42 euros ida y vuelta el campeón. Ya no decir a Tui, que son 50 euros, 50 y pico, ida y vuelta. Y claro, eso para las empresas es costosísimo. La AP9 articula el 60% aproximadamente de toda la población gallega. Tienen recuperado 3.600 millones del dinero gallego, barca recuperada la AP9. ¿Por qué no ponen gratis? ¿Por qué no solucionan los políticos el problema empresarial para que nosotros, la zona más periferia de Galicia, pudiera ser competitiva? Yo no lo acabo de entender. Pues ahí queda una petición, que no es el único que defiende, evidentemente, pero volviendo al tema del tren y a lo que decía usted, lo que decía Manuel Diogo, decía que en Madrid consideran que Ferrol es la periferia, pero yo hablando con usted, preparando un poco el foro, usted me decía, es que la ubicación geográfica de Ferrol es una oportunidad, no una desventaja, todo lo contrario. Está en un lugar fantástico y es una oportunidad para la ciudad, para Galicia, ¿no? Y eso desde Gilport se ve con claridad, ¿no? Como concesionaria de la terminal de contenedores. Sí, obviamente. Bueno, como terminal de contenedores nosotros dependemos de las conexiones que tenemos, ¿no? Rodoviarias y obviamente ferroviarias. Nosotros, la fachada atlántica de la península ibérica, esto es
estás obligados a cruzar por ella. Esto es, todas las rutas que tenemos norte-sur, que nos pasan casi 50.000 buques al año por la fachada atlántica, ¿no? Esto es una oportunidad que tenemos, y por eso decía que la ubicación estratégica es brutal, la de Ferrol, ¿no? Porque no hay otra forma de llegar al norte de Europa o de ir al Estrecho de Panamá, sino pasando por Ferrol. Y eso no es por otros puertos de la fachada atlántica o del País Vasco, o de Vizcaya, que eso va a pasar, porque por aquí es efectivamente el sitio. El tema es que obviamente tenemos unas restricciones ferroviarias que no nos permiten efectivamente desarrollar ese mercado, porque todos los puertos de la península ibérica, todos, sin exclusión, estamos peleando por acceder a Madrid. Y entonces, si eso no existe, si no tenemos esa capacidad, tenemos muchos problemas. Es también importante notar que no estoy solo hablando de conexiones ferroviarias como un potencial, no. Nosotros tenemos una concesión en el puerto exterior con tráficos mínimos garantizados y con una inversión prevista de casi 120 millones de euros. ¿De casi, perdón? Una inversión prevista de casi 120 millones de euros. Tenemos que ser capaces de poder desarrollar todos los mecanismos que nos permiten llegar a ese volumen. Y eso, y hablábamos el foro, era un poco el impacto social, ¿no? Eso genera trabajo, eso genera empleo, genera economía, ¿no? Entonces nosotros necesitamos de empujar por eso. Tenemos un caso muy parecido en el sur, bueno, en Portugal, en Sines, una terminal que estuvo 10 años sin tener un único contenedor. Actualmente es la terminal más grande de la fachada atlántica, ¿okay? Mueve más de 1.800.000 TEUs. Okay, nosotros aquí estamos moviendo 20.000, en Leixões estamos moviendo 700.000. ¿Y eso porque 75% de toda la carga que reciben es por ferrocarril? Claro. Vale. Y ese es el futuro, ¿no? Porque es lo que nos dicen los que nos gobiernan. Europa dice que hay que llevar las mercancías por tren, porque contamina menos, ¿no? Sí. Pero es paradójico. Que por un lado nos dicen eso, pero por otro no nos dan el tren que necesitamos. Efectivamente, hay también aquí una cuestión que es... se está siempre buscando, ¿no? la forma más la mejor forma de descarbonizar, ¿no? de todo. Ese modo ya existe hace mucho, es el tren. El tren eléctrico es totalmente con huella carbónica cero, ¿no? Entonces hay que empujar en ese sentido. Pero hace poco Diego Calve hablaba de que, bueno, los corredores, ¿no? La carga no tiene que ir solo en contenedor, puede salir también hay las autopistas ferroviarias actualmente que se están desarrollando. Pero necesitamos la infraestructura para poder poner un camión encima de un vagón y llevárselo al destino. Bueno, pero el problema no es único aquí en España, ¿eh? En Portugal es lo mismo, ¿eh? Se invirtieron más de 2.000 millones de euros en ferrocarril y no pasan estos P400 con 420 metros de alto. No tenemos todavía esa posibilidad. Así que estamos todos en el mismo camino, ¿eh? Bueno, Esperanza, Ferrol, hay preocupación desde siempre por el déficit en la conectividad ferroviaria, y eso ha llevado a muchos colectivos y a mucha gente, ciudadanos de a pie, agrupados, sin agrupar, pues a decir, tenemos que hacer algo, ¿no? Y ahí nació eso que es el Foro Cívico polo Ferrocarril, ¿no? Cuéntenos usted cómo se fue fraguando pues ese foro que ahora mismo pues está alzando la voz decididamente para pedir lo que Ferrol necesita. Pois sí, dende logo nos representamos un anhelo colectivo da cidade de Ferrol, que é a modernización do ferrocarril, sobre todo neste momento de cambio climático, de necesidade de descarbonización, un medio sostible.
Entón, conscientes de que da discriminación secular de Ferrol respecto ao ferrocarril, pois o que tratamos foi de facer algo unitario ao marxen dos partidos políticos da cidadanía, porque para nós é moi importante o ferrocarril de mercadorías, porque iso é bo para o desenvolvemento económico de Ferrol, pero nós fundamentalmente nos queremos centrar en darlle solucións aos pasaxeiros, aos ferroláns, aos de toda a comarca, e a conexión que tiña que existir entre dúas conurbacións importantes, que son a conurbación que está formada polas cidades de Coruña e Ferrol. Entón, desta maneira, pensamos que a unidade era a única maneira de presionar, e que hai que facer é presionar. E desde que empezamos, fixemos unha campaña de visibilización con conferencias, empezamos a notar que a cidadanía estaba conectada totalmente con esta necesidade, recollidos pola prensa dunha maneira importante, e que tiñamos que traballar sempre pola unidade, porque eu como historiadora constatei a través dos documentos dos arquivos que Ferrol tuvo que loitar moito por conseguir o ferrocarril, o primeiro ferrocarril do século XIX. Tardou 60 anos en conseguir o ramal que viña de Betanzos aquí con respecto á cidade, ao que se ia hasta Coruña. Tardou 100 anos en conseguir o ferrocarril que vai ata Ribadeo. Entón, nós o que pensamos é que de maneira unitaria, conxuntamente con todos os partidos políticos, con todas as institucións, eu non estou de acordo, por exemplo, con que a Xunta non ten que aparecer na foto ou non é un papel. A todas as institucións, tanto o Concello como a Xunta, como o Parlamento galego e como o Parlamento Central, esa é a nosa folla de ruta, aunar institucións, sectores transversais da sociedade para conseguir que, pois, en principio, o primeiro é a reivindicación das cercanías, dun tren de cercanías que nos permita conectarnos, e non só con Coruña, sino con Ortigueira, ata Ribadeo, que de maneira inmediata pois se poden, cos trazados tal como están, se poden mellorar, porque hai que conseguir a transferencia da xestión, porque agora ese tramo que hai cara ao norte se xestiona desde Asturias. Entón, cando o que decía Diego Calvo, canto máis lonxe está a xestión, menos se coñecen os problemas reais. Entón, isto ten que ser un coñecemento dende a zona, dende a xestión desde aquí. Entón, bueno, desta maneira, ir todos xuntos e despois para cohesionar todo o territorio, para podernos mover entre as distintas comarcas de Ferrol, para poder facer ir ata Coruña dunha maneira que sexa, como se dixo, pois competitiva, cómoda, máis barata, porque o tren é máis barato, sin contaminar. Que é o que nos falta? Ofertas. Agora temos 4 conexións diarias coa Coruña, 4 de ida e 4 de volta, falando do tramo este cara a Coruña, non? Falábamos de, por exemplo, en Xixón Oviedo, que son dúas cidades de unha importancia parecida a Coruña Ferrol, pois teñen 32 en cada sentido, 76 conexións diarias. Entón, a oferta que temos nos aquí non nos permite nin a nós ir a facer a traballar, a comprar, o sea, poder coller un billete que nos permita ir e volver, porque non hai horarios que nos permitan facer eso, non permiten vir aquí a traballar, a vivir. Si tivésemos un tren como, por exemplo, a línea de ferrocarril Coruña-Vigo, donde hai 17 de ofertas en cada sentido e a xente se move, se tivésemos así, pois Ferrol pois incluso podería ser unha cidade onde viviría dunha maneira estupenda, porque en Ferrol se vive moi ben e podería ir a traballar a Coruña, a Betanzos
incluso a Santiago, movéndose en ferrocarril. Pero Recería. co que teñen é imposible. Pero entón, por eso, pedimos tamén de maneira inmediata que amplíe a oferta de tren, que os trenes estén en riba das vías, e a partir de aí pois nos estamos unindo cos todos os grupos. Tivemos reunións co Concello, cos distintos grupos, cos 4 grupos municipais de Ferrol. Nos, como Foro Cidadán, elaboramos un documento que lle presentamos precisamente onte aos 4 grupos do Concello. Nos reunimos con eles e vamos a seguir tendo reunións e vamos a consensuar un documento conxunto para con el poder seguir presionando, porque a presión é fundamental. Eu fago un chamamento a todas o tecido asociativo, pero tamén empresarial, de agencias de viaxes, o que todo Ferrol a unir e buscar distintas maneiras de presionar, como decía aquí tamén Manuel, como non presionemos non imos conseguir. Manuel, e tamén a Autoridade Portuaria está, bueno, pues haciendo su propia apuesta estratégica, y ustedes también son conscientes, ¿no?, de lo que está también haciendo para transformar la ciudad, para dinamizar la economía. Entiendo que también a su organización pues también lo valora positivamente, ¿no? Sí, no cabe duda. Una vez que el ferrocarril entre en el puerto, la ciudad y sobre todo los polígonos industriales van también a haber una mejoría, y vamos los empresarios también a notar que efectivamente podemos ser un poco más ya competitivos. Pero de todas maneras hay que darse cuenta de que mientras las vías no se mejoren, es inconcebible pensar que podemos estar a la altura del resto de España con un tren que va a 50 km por hora, con un bypass en Betanzos que nos retrasa muchísimo. Y mientras que esas cosas no se solucionen, que esperemos que los políticos se pongan a trabajar de verdad y se unan y por Ferrol y nos den una solución lo antes posible. Los empresarios estamos constantemente reivindicando. Yo desde el INEAM por Europa, mi asociación que presido, pues también estoy en la Confederación de Empresarios de Galicia, la directiva, y también con Fontela en la de La Coruña, y estamos todos a una, reivindicando y con la Xunta, y bueno, pero claro, esto, ferrocarril depende del Estado, y por mucho que hagamos y por mucho que reivindiquemos y por mucho que lloremos, si los políticos no son conscientes y tienen una pequeña conciencia de que efectivamente España es una, y nos dejen relegados y nos siguen considerando pues la esquina del mundo, pues no muy difícil. Es muy difícil funcionar. Y mientras que eso sea así, porque los polígonos que hay ahora mismo están funcionando, pero necesitamos que seamos competitivos en nuestras para poder exportar e importar nuestras mercancías, porque si no no somos competitivos y los que compran se van a otro lado porque cuesta, porque tienes que aumentar lo que es el coste, que es, fíjate lo que cuesta la P9. Y eso, ¿por qué no se ponen todos de acuerdo? Yo veo que ya todos los partidos reivindicaron en Madrid que se hiciera gratis, pero yo no entiendo por qué eso no se lleva a cabo. Porque tiene que estar la AP9 hasta 1948, cuando ya está más que pagado todo. Es que no entiendo cómo el gobierno que sea no se mueve, y porque vamos, los políticos son los que tienen que dar la solución a los problemas del empresariado, ¿no? Y Ferrol no puede ser competitivo, porque seguiremos en la periferia de la periferia, mientras no haya una conciencia de que efectivamente hay que ayudar al mundo empresarial. Pues ahí queda esa demanda. Me gustaría preguntarle a Diego por una cosa que también me comentó, que me llamó la atención. A Coruña no tiene terminal de contenedores, y eso pues es otra oportunidad también, ¿no?, que tiene que aprovechar Ferrol. Es otro argumento más, ¿no? Ferrol se la tiene, a Coruña no. Sí, yo creo que bueno, la infraestructura ya la tenemos. Yo creo que cada puerto tiene su particularidad y su especialidad, ¿no?
Coruña, yo creo que el puerto exterior se hizo un poco a raíz de, bueno, la refinería, bueno, es un puerto químico, un puerto de graneles. Ferrol también se hizo un poco por la central térmica, ¿no? Das Pontes, pero el planteamiento siempre ha sido para el desarrollo de un terminal de contenedores. Y lo que vemos es que con la carga que hay, con el potencial que hay y con las características que tenemos naturales de nuestro puerto, porque es un cabo, no es un puerto abierto como el de Coruña, la ubicación correcta sería efectivamente en Ferrol. Y sinceramente te digo que ya difícil es desarrollar una terminal de contenedores en Ferrol, entonces tener dos sería muy complicado. Aparte porque también la gran parte de la carga que estamos buscando, y un poco el hecho del ferrocarril, ¿no?, es entrar hacia el norte de Portugal, Castilla y León, ¿no?, e incluso hasta Madrid. Entonces este es nuestro enfoque, ¿no? Yo creo que la infraestructura está ahí, hay que desarrollarla y sacar todo el provecho. Hace poco también se comentaba el tema de que solo para que igual no todos, y es que yo también llevo la parte comercial de la empresa, bueno, en Iberia, pero también llevo la parte logística, ¿no? Y nosotros estamos desarrollando muchos trenes desde Portugal, en Huelva también. Y tener un tren en que puedes solo traccionar 900 toneladas, como se hablaba hace poco, es que esto, un tren son 400 metros. Bueno, el ferrocarril es económico si eres capaz de llevar mucha carga, porque si no es más caro incluso que la rodovía, y mucho menos práctico que la rodovía. Entonces la gente tiene que realmente querer desarrollarlo. Entonces si no tienes ese potencial, esto es de llevarte 1.300 toneladas mínimo, un tren de 500 metros, es que estamos completamente fuera. Y eso me preocupó bastante hace poco. Porque bueno, Esperanza, eso, el transporte de viajeros es esencial, el de mercancías pues también. Entiendo que el foro también lucha por él, ¿no? También lo reclama y también lo seguirá demandando, ¿no? Por supuesto que sí, que nos pensamos que inmediatamente, así como hay que tomar estas medidas inmediatas de volver a poner o que nos acaban de quitar de a conexión con Madrid, aumentar a oferta, porque indudablemente a oferta trae a demanda. A línea de ferrocarril Coruña-Vigo foi a que tivo máis número de pasaxeiros de España, a que máis creceu con 5 millóns, non? Entón, se temos oferta, entón, inmediatamente tamén temos que ter a nosa reivindicación pois, o comezo inmediato de que se poña sobre a mesa pois a modernización da liña, en este caso concreto, ata Betanzos, non? Ata Coruña, que nos leve a Coruña, que permita tanto os tres de mercadorías como os de pasaxeiros, non? Que bueno, pues hai unha serie de puntos, pues a mellora de curvas, de túneis, de cruzamentos onde sexa posible facer a doble vía, a electrificación, porque estamos, bueno, pues a cola de todo. Bueno, decir que estamos en esta situación, pues a veces tamén, pues porque nas últimas décadas, desde que se empezou a modernizar, de finais do século XX, primeiros do século XXI, pois non se, ao cambio de partidos políticos no goberno central, na Xunta, pois sempre hubo un pouco el tirarse a pelota uns a outros, entón estamos en botarlle a culpa de que ora non, e cando houbo moitas promesas incumplidas e moitas xestións, pero houbo fracaso no sentido de que non conseguimos. Entón agora nos pensamos, somos optimistas porque pensamos que estamos en un momento en que coa unidade de todas as administracións, coa unidade de toda a sociedade, e indo, avanzando, saindo, pois vamos a conseguir, porque Ferrol o conseguiu así ao longo da historia. Só vou a contar pois, un par de anécdotas históricas. Para conseguir o tren que chegou aquí en 1913, que tardou tantos anos, documentado nos arquivos, a Corporación Municipal dimitiu en 2 ocasións.
os 4 partidos políticos que daquel existían, conservador, liberal, socialista e republicano, para conseguir que era o que estaban buscando. Traballo, as reivindicacións seculares de Ferrol eran traballo por esteleiro, que lle deran barcos a construir, mellora do porto civil e o tren. Entón, en estes 2 momentos en que hubo estado de sitio, toda a corporación municipal encerrada, pendente de xuizo, pois en ese momento foi cando se consigue que por fin lle desen, con un retraso considerable respecto a Coruña, que lle desen o tren con fondos públicos, e aos 5 anos tiveron que volver a parar porque había despidos, e conseguiu que se asilizaran as obras do ferrocarril. Entón, e despois para o ferrocarril da costa tiveron que facer enormes asambleas para poder asilizar e que se continuase. Entón, a unidade é fundamental e vamos a ir con todos os partidos políticos, con todas as administracións, absolutamente todas na man, e temos que chegar todos xuntos aos parlamentarios de Madrid, insisto, coa presión de todo o pobo de Ferrol. Esa vai ser a maneira de conseguir a modernización do tren. Cos medios de comunicación servindo de altavoz tamén a esas demandas. Bueno, temos que pechar. Voulles pedir en 20 segundos unha última idea para cerrar o foro. A ver, Manuel. Pois, moi sencilla. Nosotros seguiremos loitando desde os foros empresariais para reivindicar os nosos dereitos a ter unhas infraestructuras non mellores, pero tampouco peores que o resto dos país. E decir que Ferrol, pois, unha vez que se poña a marcha o tren, eu creo que esta asociación, como ben dice o teu nombre, hai esperanza para Ferrol e hai esperanza para o mundo empresarial. Diego. Bueno, el tema es que yo creo que sin ferrocarril no podemos concretar todo el potencial del puerto. Entonces yo creo que aquí yo diría más bien que con el ferrocarril podemos reposicionar Ferrol en el mapa y ser efectivamente un hub estratégico del marítimo y de la economía mundial. Entonces yo creo que con tren es posible, sin tren no. Sin tren no es posible. Esperanza, a ver. Pois sí, o tren é o medio de transporte do futuro, é o tren que non contamina. Os vehículos son responsables do 30% da contaminación, que está producindo mortes diarias entre a poboación e que está producindo catástrofes. Isto é moi importante. Entón, a nosa reivindicación pasa pois por mellora do tren de cercanías, traspaso de xestión, investimentos nas líneas ferroviarias xa, conseguir que se plasmen e que se firmen e que se empecen. Mentres tanto, poñer tren sobre as vías, que haxa máis oferta para que recuperemos eso, e despois a integración do porto interior e exterior na rede básica de transportes. Gracias a todos por seguirnos. Estamos moi pendentes desa voz unánime desde Ferrol. Nos tamén serviremos de altavoz de alguna maneira, como medio de comunicación que somos, e esperamos volver e ver como vai a cousa, se hai esperanza efectivamente que fagan o seu traballo e que axuden a Ferrol a poñerse no lugar que merece. Grazas aos tres, grazas a todos por acompañarnos. Teñen frío, pero ahora tomamos un café quente e xa recuperamos temperatura. Moitísimas grazas, moi bons días.